Bien, entonces ya empecé a grabar las clases, voy a empezar otra vez, voy a continuar con la explicación que estaba haciendo, ¿ya? Les decía de que de un grupo de cerdas se sabe que 60 están preñadas y 20 no. Entonces, como numerador le ponemos a las preñadas y al denominador las vacías. Entonces les decía de que podemos ver de que el resultado me puede dar, simplificando, me puede dar un entero o un quebrado. En este caso, un entero, pero sabemos que tenemos siempre como denominador el uno, ¿no es verdad? Que eso le han enseñado en la escuela, de que ese denominador es ficticio, no es que sea ficticio, sino es que se supone que está ahí, ¿ya? Entonces eso significa de que la razón de preñadas a vacías es de 3, ¿no? O sea que puede ser de que por cada 3 preñadas, una está vacía. Esa es una razón, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo. Entre un grupo de animales se encuentran 24 machos y 30 hembras. Entonces la razón es, si yo quiero ver con respecto a machos o machos con respecto a hembras, perdón, entonces el numerador lo ponemos a los machos y denominador a las hembras. Si simplificamos, no lo dividimos directamente 24 entre 30 porque nos va a salir un número menor a uno, ¿no es verdad? Si simplificamos, entonces nos va a dar 4 quintos, ¿no es verdad? Bien, esto significa de que la razón de machos a hembras es de 4 a 5, ¿no? Por cada 4 machos hay 5 hembras. Ahora, si esto yo divido 4 entre 5, nos va a dar, por ejemplo, un 80% o 0,8, digamos, ¿no? O sea, más o menos nos va a dar un 80%, ¿ya? De animales de machos con respecto a las hembras, ¿ya? Bien, o sea, va a dar un 0,8. El 0,8 no podemos colocar 0,8, ¿ya? Y suponer que hay un uno abajo porque 0,8 no es una unidad, o sea, no puede haber 0,8 machos, digamos, ¿ya? Entonces, no podemos ver eso. Con respecto a una hembra, son 0,8 machos en relación a una hembra. O sea, no podemos decir de que 0,8 no es un animal completo, ¿me entiende? Entonces esa es la razón por la que siempre es bueno colocar también en este caso, colocar un quebrado por la interpretación cualitativa que tenemos, que es mucho más sencilla, ¿ya? Pero no es así, por ejemplo, con una proporción. Ya les voy a explicar qué son las proporciones. Bien, vamos a ver el índice. El índice vamos a suponer que es lo mismo del anterior, 60 preñadas con respecto a 20 vacías. Entonces, para sacar el índice hago la misma operación, pero le vamos a multiplicar este resultado por 100 y eso nos va a dar un porcentaje, ¿ya? Aquí si nosotros dividimos 60 entre 20 y lo multiplicamos por 100 nos va a dar 300%. Bien, bien, entonces, ese, la diferencia que puede existir entre un índice y el porcentaje, ¿ya? Porque el índice también se pone entre sí, por ciento, ¿no es verdad? Resulta que para que les ayude a ustedes a diferenciar un poco, el índice no es con respecto a un total, ¿ya? En cambio, el porcentaje va con respecto a un total. Ustedes ya van a ver más adelante cuando les explique un poco. Bien. Entonces, puede pasar el más del 100%, como en este caso un índice, ¿ya? O puede ser menos del 100%. Pero en el porcentaje
no pasa al 100%, ¿me entienden? Máximo llega a un 100% porque eso está con respecto a un total y este no está, si no está con respecto a la otra parte que estamos midiendo la cualidad, ¿no es verdad? A ver, con respecto a los machos y hembras, por ejemplo, hacemos lo mismo, 24 lo dividimos entre 30 y multiplicamos por 100 y eso nos va a dar un 80%, ¿ya? Aquí sí podemos ver de que el 80% es menor al 100, pero resulta que en este caso los machos son pues menores. O sea, el numerador es un número menor que el denominador. Por eso nos va a salir un, un porcentaje menor a 100. ¿Ya? Si el numerador fuera mayor que el denominador, entonces nos va a salir mayor a 100%. Y en eso, esa es la diferencia que existe entre los porcentajes cuando ustedes vayan y vean estos índices y estas razones, al menos los índices, es muy importante que ustedes vayan calculando y sepan, porque generalmente, estadísticamente, muchos datos se relacionan a índices, ¿ya? ¿Cuánto es el índice de mortalidad, el índice de morbilidad, el índice, qué sé yo? Hay muchos índices que son muy importantes en la profesión que ustedes van a ejercer más allá. Bien, si Dios quiere, les va todo bien. Bien, vamos a ver otra, otra medida que es la proporción, ¿ya? Siguiendo con el ejemplo, les decía que esto va en base a la totalidad. Entonces, si yo quiero ver las preñadas con respecto a las vacías, en este caso ya no hay con respecto a las vacías, sino con el respecto al total de hembras, ¿me entiende? No de machos, de hembras, ¿ya? Puedo, en este caso, en el numerador, colocar lo que quiero saber, que son las preñadas, y en el denominador tengo que ver el total de hembras, ¿ya? Y en este caso, como el total es 60 que son las preñadas y la otra parte es las que están vacías son 20, o sea, no hay más, ¿ya? Eso significa el total de hembras que tengo, porque o están vacías o están preñadas, ¿no es verdad? No hay otra, no hay un intermedio entre vacías y preñadas, así que forzosamente el total tiene que ser 80, ¿no es verdad? Entonces, si yo divido 60 entre 80 y hago esa operación, me va a salir 3 cuartos, ¿ya? O puedo ver que me va a salir, qué sé yo, a ver si ustedes dividen más o menos esa, esa cantidad, ¿ya? De 3 entre 4, digamos. Entonces nos va a salir 0,75 por decir. 0,75 jóvenes, aquí es donde yo quiero que me vayan entendiendo un poco. 0,75 es una proporción, ¿ya? Que yo puedo interpretar de dos formas. La primera es dejándola así como un quebrado, ¿ya? Donde, donde puedo decir de que, qué sé yo, el índice de preñada con respecto a vacías, digamos, ¿no es verdad? Eh, puedo, puedo interpretar de que la proporción de celdas preñadas con respecto a un total es de 3 a 4, digamos, ¿no? O sea, que de 4 hembras, 3 están preñadas, ¿me entiendes? O sea, el total es 4. De 4 hembras, 3 están preñadas. Esa es mi proporción, ¿ya? Yo puedo interpretar de esa forma que es un poco más sencillo. Pero es muy importante, jóvenes, saber también la proporción
que si yo llego a dividir 3 entre 4 o divido 60 entre 80, me va a dar lo mismo de 0,75. Una proporción, jóvenes, nunca va a sobrepasar el 1, porque en este caso la proporción, el 1 es el total, ¿ya? Bien. Entonces, así Doctor, como decimos el 100% en un porcentaje es el total, el 1 en una proporción es el total, si es que llego a dividirlo, ¿ya? Si que hago esa operación de dividir. Entonces, en este caso, doctor, 0,75 no es el total, o digo, no llega a 1, ¿me entiende? O sea, no es un total. Quiere decir que el 75%, si yo multiplico 0,75 por 100, me va a dar un porcentaje. Si el 75% lo divido entre 100, me va a dar una proporción, ¿ya? correcto. Que me significa exactamente lo mismo. Dígame, joven. Hola, ¿alguien me quería hacer alguna consulta? Doctor, ¿se podría decir un 65% está Sí, preñada y un 75, 25 no no? 65. Un Ah, 65, 75% perdón. están preñadas del total de hembras que yo tengo, digamos, ¿no? Eso es, es un Correcto. porcentaje que ya lo vamos a ver enseguida. Pero en una proporción, si yo digo 0,75 están preñadas, ya no pongo un porcentaje, ya no pongo el símbolo del porcentaje, pero me significa lo mismo, ¿ya? O sea, 0,75 con respecto a 1, o sea, vamos a poner como numerador 0,75 y vamos a suponer que en el denominador está el 1 y el 1 es el total, ¿me entiende? Eso es un poco más difícil de interpretar. Por eso mejor es interpretarlo para interpretar de 3 a 4, digamos de 4 hembras, 3 están preñadas, es más fácil. Pero la proporción de 0,75 es lo mismo que decir 75%, nada más que en proporción yo puedo poner 0,75 y en porcentaje el 75%. O sea, cuando ustedes vean 0,75 o 0 tanto, simplemente ustedes le quitan el 0, ¿sí? ¿Ya? Nada más y le ponen el símbolo del porcentaje y van a saber de que ya es y se convierte en un porcentaje, ¿me entiendes? Es lo mismo, eso quiero que entiendan porque en estadística es importante, al menos de aquí en adelante, calcular con proporciones, porque cuando analicemos una fórmula o reemplacemos alguna fórmula que vamos a ver más allá, por ejemplo, una fórmula de ver la cantidad, el tamaño de una muestra que queremos obtener, digamos, para hacer algún tipo de experimento o qué sé yo, una investigación, no podemos poner el porcentaje, no van a dar en porcentaje, pero yo lo tengo que convertir en proporción. Entonces voy a hacer bien mi cálculo, me va a salir bien los resultados, porque si yo coloco en la fórmula en porcentaje, no olviden que el porcentaje es por cada 100, ¿me entiendes? Entonces la proporción es por unidad, entonces ahí va a salir bien el cálculo, también el otro va a salir muy mal. Bien, entonces vamos a ver el otro ejemplo, que es sobre machos a hembras, es lo mismo. Entonces, 24 son, ¿cómo era? 24 eran machos y 30 eran hembras, ¿no es verdad? Entonces, o son machos o son hembras, no puede haber intermedio, ¿no es verdad? Aquí también. Entonces yo lo voy a sumar los 30 más 24 y me va a dar el total, ¿ya? Entonces, de animales en este caso. Si yo veo que son cerdos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, voy a sumar los 24 con los 30, ¿no ves? Que me va a dar cuánto? 54. Entonces yo tengo que hacer la simplificación o dividirlo. En este caso me va a dar 4, 9, ¿no es verdad? ¿Qué significa? 9, de 9 animales, 4 son machos. ¿Ya? Ahora, si yo divido, digamos, 4, lo divido entre 9, ya en este caso me va a salir 0.
44 y demás, digamos, ¿no? 444, digamos. Eso me va a salir. Ahora, si yo saco ese punto y lo llevo saco el cero o lo multiplico, en este caso, por 100, me va a salir el 44.4%, digamos, del total de animales que yo tengo van a ser machos, ¿ya? O de 9 animales que yo tengo, 4 son machos, es lo mismo, digamos, ¿no? Son proporciones, ¿ya? Ahora, el porcentaje es lo mismo, pero lo vamos a multiplicar por 100 y me va a dar el 75%, ¿ya? O sea, si yo divido 60 entre 80 me va a dar 0,75 y lo multiplico por 100 me va a dar el 75%. Quiere decir que el 75% de mis animales, ya hembras, el 75% están preñadas en este caso. Y para machos, vamos a ver de que 44.44% son machos de total de animales que tengo, ya entre hembras y machos. Bien, vamos a ver las tasas ahora, ya, que es algo importante también que ustedes tienen que saber. Y esa es una formulita, ya, que es el número de ocurrencias dividido entre el total de la población y vamos a multiplicar por una potencia de 10. ¿Ya? ¿Por qué vamos a multiplicar con una potencia de 10? No se aflían que esto es sencillo. Ustedes pueden ver de que ahí, ven ustedes ahí algo en la fórmula, pucha, que no lo están entendiendo todavía y ya dicen que ya está complicado el asunto. ¿Ya? Siempre tienen que tomarlo de que eso lo puedo reemplazar y se hace sencillo y se acabó el cuento porque no hay nada complicado, ¿ya? La complicación está en la mente de cada uno, nada más. Bien, vamos a poner les voy a hacer un ejemplo para que ustedes puedan entender mucho mejor. Por ejemplo, calcular la tasa anual de natalidad de un país, dice, que tiene aquí 8 millones, digamos, cuando se han registrado 20.000 nacimientos, ¿ya? Ya. Ha habido en un año 20.000 nacimientos y tenemos esa cantidad. Entonces, el número de ocurrencias son 20.000. Entonces, eso lo vamos a colocar como numerador y el total, dice, de la población del 8 millones. Y lo voy a multiplicar por 10 a la n. ¿Por qué multiplicamos por 10 a la n? Esa n ustedes la tienen que encontrar. ¿Cómo la van a encontrar? Resulta que la tasa, alguien por favor que corte su audio, su micrófono, que lo desactive. Actívenlo solamente cuando me van a preguntar ya, para que no interfiera a los demás y aparte de eso les quita la señal a los demás. Bien, entonces les decía de que el resultado de una tasa tiene que ser un número entero, ¿ya? Y tenemos que multiplicar por 100 a la n porque no sabemos por cuánto vamos a multiplicar, por qué potencia de 10 vamos a multiplicar para que ese número se convierta en un entero. A ver, vamos a hacer la división de 2.000 entre 8 millones. Me va a salir 0.0025. Eso no podemos colocarlo como una tasa. Para que sea un entero, en este caso yo tengo detrás de la coma, tengo 4 números. Entonces 4 ceros le voy a colocar arriba en el numerador, ¿no es verdad? Por 4. Si yo multiplico, ustedes, si no le entienden esa parte, entonces ustedes vayan multiplicando, digamos, 0.0025 por 10, no me sale un entero. Ahí vamos a ir haciendo, yo voy a agarrar mi calculadora. Si ustedes tienen su calculadora ahí, háganlo. A ver, yo por ejemplo voy a multiplicar 0.0025 por 100, que es, ¿ya? Me va a dar
0,25 no es un entero, ¿no es verdad? 0,25. O sea, en este caso sería 10 a la 2, ¿no es verdad? Ahora, si yo multiplico 0,0025 por 1000, digamos, si multiplico por 1000, entonces me va a dar 2,5. No es un entero, ¿no es verdad? O sea, multiplicar por 1000 quiere decir 0,0025 por 10 a la tercera, ¿no es verdad? Eso significa, por favor, que alguien que esté metiendo bulla, desactiven sus micrófonos todos, por favor, ¿ya? Bien, entonces, si yo multiplico 0,0025 por 10.000, que es 10.000 tiene 4 ceros, entonces me va a dar exactamente el entero de 25, ¿ya? O sea, 10.000 es 10 a la cuarta. Eso significa 10.000. Entonces, por eso estoy colocando yo 4 ahí, ¿ya? O simplemente reemplazo 4, los 4 números que están después de la coma, pongo ahí, va a ser lo mismo, ¿ya? Bien. Eso con respecto, jóvenes, al tema, me va a dar 25, les decía, ¿ya? Entonces, jóvenes, vamos a ver, no, vamos a continuar, a ver, voy a salir un ratito del tema para ver quién es el que me está metiendo bulla y me está interfiriendo en mis clases. Nicole, apaga tu micrófono. De Nicole está prendido el Ya, micrófono. Perdón, licenciado, no me he dado cuenta. don No, Juan, castigada. Juan Rodríguez, por favor, don Junior Camacho, por favor apaguen sus micrófonos, ¿ya? Para que yo pueda hacer bien la explicación y todos los compañeros me estén, o sus compañeros me estén escuchando bien, por favor, ¿ya? Bien, entonces, voy a continuar. Vamos a ver intervalos también, por favor, que no es una medida cualitativa, pero sí es parte del tema que voy a ver hoy. No lo coloqué al principio, pero quiero que me entiendan bien este asunto de los intervalos, jóvenes, porque los intervalos es una herramienta bastante útil cuando nosotros vamos a resumir un conjunto de datos, por ejemplo, ¿ya? Y generalmente un intervalo vamos a ocuparlo cuando veamos variables que son cuantitativas generalmente. Ya en la anterior clase habíamos visto qué son las variables, ¿no es verdad? ¿Se acuerdan? Hemos visto las variables discretas, las variables continuas, ¿no es verdad? Y en este caso, las continuas son las variables cuantitativas continuas, son las que vamos a ver generalmente, la vamos a resumir en intervalos, ¿ya? Bien. Un intervalo, jóvenes, siempre tiene sus límites, un límite inferior y un límite superior, ¿no es verdad? Y vamos a interpretar de la siguiente forma. A ver, vamos a ver. Si yo tengo X, vean ahí que X es un número cualquiera. Ustedes saben bien, ustedes han visto de que en la escuela de que X es cualquier número, ¿ya? Cualquier número que está que sea mayor o igual a 1, o cualquier número que sea menor o igual a 5. Eso es lo que me está diciendo ahí. Ustedes saben los símbolos de menor que, mayor que, eso se llevan en la escuela, en cuarto, quinto básico se llevan, ¿se acuerdan? Pero en este caso, cuando yo digo que X es mayor o igual a 1, quiere decir que no puede ser menor a 1, ¿no es verdad? Entonces, de 1
para arriba quiere decir. ¿Ya? No puede ser menos de 1. Bien. Y también tiene que ser menor o igual a 5. O sea que no puede ser mayor a 5 porque tiene que ser igual a 5 o menor a 5, pero no mayor. Entonces, cuando yo tengo ese símbolo de menor igual o mayor igual, yo tengo que colocar unos corchetes cerrados. ¿Por qué? Porque lo estoy cerrando, porque no va a permitir de que sea menor a 1 ni mayor a 5. Entonces lo cerramos ahí, para que no permita que entre otro número menor a 1 y mayor a 5. O sea que entre 1 y 5 tiene que estar, es mi intervalo. Y va a ser un intervalo cerrado. Por ejemplo, lo voy a interpretar de esa forma. ¿Ya? O sea que voy a cerrar el corchete en el lado del 1, el lado izquierdo, en el lado derecho del 5 lo voy a cerrar también porque no permite que sea mayor a 5 ni menor a 1. O es menor o igual a 1 o es mayor o igual a 5. Entonces lo cierro. ¿Ya? Así puedo interpretar y eso son intervalos. De ambas formas lo puedo interpretar. Que el límite inferior será el del lado izquierdo, que es 1, y el límite superior, que es el lado derecho, que es 5. ¿Ya? Esos son los límites de un intervalo. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo. Que la X sea solamente mayor a 0, pero no me dice que sea igual a 0. ¿Ya? Que la X sea menor a 4, pero no me dice que sea igual a 4. ¿Ya? O sea, puedo llegar hasta 3.99, pero está bien. ¿Ya? Pero no puede ser menor. O sea, puede ser menor a 4. Incluso me está dando lo abierto de que sea un poco mayor a 4. ¿Ya? ¿No es verdad? Porque me dice que es menor a 4. También puede ser menor a 5. O sea, está abierto. ¿Me entiende? Mire. Entonces acá yo puedo interpretar de esta forma que los intervalos o con los límites, tanto a la izquierda como a la derecha, están abiertos. ¿Ya? O sea, es como si... A ver, les voy a poner un ejemplo mejor. Si me gusta este ejemplo, me gusta hacer un ejemplo con ustedes mismos, porque ahí se entiende un poco mejor. Supónganse que ustedes ahorita están pasando clase, ¿ya? En el aula, y el director, o estamos acá, digamos, pasando clases en virtual, digamos, están ahí todos. Y les dice, levante la mano, entra el director a la clase, lo admitimos, y dice, levanten la mano todos los alumnos menores a 19 años, digamos. ¿Ya? Entonces, si yo digo menores a 19 años, no va a entrar el de 19, ¿no es verdad? Está abierto, ¿ya? Tiene que ser menor a 19. ¿Me entiende? Hace rato me equivoqué, no puede ser mayor. Tiene que ser menor a 19, pero está abierto, ¿ya? En este caso, digamos, menor a 4, pero no el 4. No es que sea el 5, sino no el 4. Eso me equivoqué hace un momento, ¿ya? Y también el anterior, cuando está cerrado, entra el 5, sí o sí entra el 5. Pero en este caso, cuando está abierto, si en el 5 lo pusiéramos abierto, que sea menor a 5, no entra el 5. O sea que van a ir los alumnos que sean menores a 19 años, pero no el de 19 años, porque me está indicando que sea menor a 19 años. Por eso lo estamos dejando abierto. ¿Ok? De esa forma entienden mucho mejor. Ahora, si les dice el director menores o iguales a 19, entonces ya entra y lo cerramos al corchete. ¿Ya? Esa forma de interpretación, jóvenes,
quiero que entiendan muy bien porque vamos a trabajar con intervalos. Hay una característica que tiene estadística, en este caso bioestadística, y que ya expliqué que es para los seres vivos, es que cuando vamos avanzando los temas, el próximo tema vamos a aplicar lo que hemos avanzado en la anterior clase, ¿me entiende? O sea que si yo, no es como en otras asignaturas que teóricas, digamos, más teóricas, que puedo dejar de lado este tema y avanzar otro y no lo aplico el tema anterior. En cambio, en estadística sí o sí voy a aplicar lo que aprendí en la anterior clase. O sea que si ustedes se pierden la clase anterior a la actual no la van a entender, jóvenes. Por ejemplo, yo estoy explicando intervalos. La próxima clase vamos a ver la clasificación, organización de datos, donde vamos a aplicar estos intervalos y ya me tienen que entender cuándo voy a hacerlo abierto, cuándo lo voy a hacer cerrado. Y en este caso vamos a hacer un ejemplo de uno semi-cerrado, por ejemplo. En este caso tengo que la X va a ser mayor o menor, mayor o igual a menos 1 y menor a 3, ¿ya? O sea, puede entrar, en este caso, lo cerramos a la izquierda y lo tenemos abierto a la derecha, ¿no es verdad? Porque a la izquierda puede ser igual a menos 1. O sea que si dice igual a menos 1, entra el 1, ¿sí? O el menos 1 entra sí o sí. Pero el lado izquierdo, o el lado derecho, perdón, el 3 no entra. Porque es menor a 3. No dice que sea igual a 3. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. ¿Ya? Menos 1 va a estar cerrado al lado izquierdo y al lado derecho, en el límite superior, va a estar abierto porque no va a entrar el 1. Cuando ustedes tabulen datos, van a tener en cuenta eso. Si decimos semicerrado y abierto a la derecha, ¿ya? Van a tomar en cuenta que ese número que ustedes colocan ahí no va a entrar en su resumen. Por ejemplo, si yo tengo, digamos, la conversión alimenticia, digamos, está entre menos 1 o 1 a 3, digamos. Entonces, yo no voy a meterlo al 3. O sea, si tengo un dato de 3 ahí y lo hago cerrado o abierto a la derecha, tocándolo solamente el 3 no va a entrar y podemos matar a un animal o dejar afuera a un animal y no contar a ese. Por eso es importante no contar ese animal que pesa, digamos, si me dice que la X sea menor, digamos, qué sé yo, a 300 kilos, digamos, un novillo, por decir. Si lo hago abierto y tengo un novillo que pese 300 kilos, ese novillo no va a entrar, ¿ya? O sea que tenemos que cerrarlo ahí o poner un número superior a 301, digamos. Entonces ya voy a decir menor a 301 y el novillo que pesa 300 ya sí ingresa. ¿Me entiendes? Bien, esa parte quiero que me vaya entendiendo muy bien. Por el momento esto de los corchetes abiertos y cerrados y semicerrados, qué sé yo. ¿Ya? Bien, entonces jóvenes, hasta ahí vamos a ver el tema de hoy. Y si tienes alguna pregunta recién entró doña Jocelyn. Así que, por favor, las personas que ingresen, que vengan después de las 7:30, ya para qué va a entrar a clase, ¿no es verdad? Bien, traten de venir puntual. Yo por eso les doy 6, 7, 8 minutos de tolerancia para que puedan admitirse a clase, jóvenes. ¿Está bien? Bien, entonces, no sé cómo podemos hacer, si vamos a continuar así en la misma. Bueno, para ustedes no hay ningún problema. Lo que pasa es que a las 8:30 yo tengo también otra clase.
¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, con respecto al tema. Inge, yo tengo uno. ¿Me puede volver a explicar sobre tasa? Ya, un ratito, por favor. Bien, entonces voy a dejar de grabar la clase para que sea menos pesada ya para subir a la plataforma.